Hola a todos, hoy voy a compartir mi historia con el tablero Ouija. Esta fue definitivamente una de las experiencias paranormales más aterradoras que he tenido. Todo esto sucedió hace aproximadamente 3 años, en 2021. Estaba viviendo con mi abuela, abuelo y hermana. La casa de mis abuelos estaba en una zona rural, boscosa, con pocas casas en la calle. Mis abuelos tenían 2 vecinos, a la izquierda y a la derecha de su casa. La casa de la izquierda había estado abandonada por algún tiempo, ya que los antiguos dueños habían fallecido. Los antiguos dueños eran una encantadora pareja casada de mi infancia, la esposa, alias Molly, y el esposo, alias Ricky. Después de que la esposa falleció, el esposo falleció poco después. Su casa siempre me daba escalofríos cada vez que salía a fumar o salía por cualquier cosa. Una noche estaba sentado en la entrada de la casa tocando mi guitarra, y seguía mirando hacia la casa sintiendo que me estaban observando, y hasta el día de hoy, juro que vi una figura negra y sombría, asomándose por la parte trasera de la casa mirándome, y desde ese día nunca salí durante la noche. Demasiado espeluznante. Una noche estaba jugando Skyrim en mi computadora, y recibí una llamada de mi hermana. Supuse que iba a pedir algo estúpido, así que contesté con un tono muy molesto, ¿qué quieres? Ella estaba hiperventilando, llorando y gritando, y no podía entender ni una palabra de lo que decía. Le pregunté qué diablos estaba pasando, y todo lo que pude entender de su voz temblorosa fue algo así como: por favor, sal aquí. Mi teléfono está al 2%, por favor. Aquí pensé que había un oso, o una persona, o algo, y ahora me estoy asustando porque ella estaba tan alterada, que ni siquiera podía decirme qué diablos había pasado. Mi habitación estaba en el sótano, así que caminé hacia el otro lado del sótano, agarré uno de los palos de golf de mi abuelo, y me dirigí al garaje que estaba conectado al sótano. Presioné el botón de la puerta del garaje y grité: si alguien está ahí, necesitas irte antes de que te rompa la maldita cara. Por supuesto estaba medio fanfarroneando, no tenía idea de lo que estaba haciendo. La puerta del garaje se abre y... nada. Mi hermana estaba sentada en mi coche, lo cual me confundió, pero solo me concentré en hacerla entrar. Empezamos a mover los labios desde la distancia, y finalmente lo consigue entrar en el garaje. Ella me contó todo. Dijo que salió a fumar y cuando se acercaba a mi coche, que tenía mi paquete de cigarrillos, escuchó un grito aterrador proveniente de unos 9 metros de distancia. Empezó a asustarse y se metió en mi coche e intentó encenderlo, pero no arrancó. Intenté encenderlo al día siguiente y arrancó sin problemas. Esto realmente despertó nuestra curiosidad. Después de unos días, cuando ella estaba completamente tranquila acerca de la situación, ambos tuvimos la brillante idea de probar un tablero Ouija. Cosas paranormales habían estado sucediendo en la casa de mis abuelos durante algún tiempo, y realmente queríamos investigar más a fondo. Compramos un tablero Ouija con la esperanza de hablar con lo que fuera que estaba en la casa. Sé que es una mala idea, jaja. Y esa misma noche lo llevamos al garaje y empezamos a usarlo. Comenzamos colocando 2 dedos cada uno en el puntero y moviéndolo lentamente en círculos, invitando a cualquier espíritu cercano a unirse a nosotros. Preguntamos si había algún espíritu que quisiera hablar, y comencé a sentirme pesado antes de que el puntero comenzara a moverse hacia sí. Mi corazón empezó a latir más rápido y mi hermana y yo nos miramos con la misma expresión. Empezamos a hacer preguntas simples, lo básico. Luego llegamos al nombre. Preguntamos: ¿cuál es tu nombre? Y deletreó RTD. Pregunté si esas eran las iniciales y el puntero se movió así. Luego pregunté si su nombre era Ricky. Se movió fuera de sí, y luego se movió lentamente de nuevo hacia él. En este punto sentí que mi energía se estaba drenando rápidamente. Pregunté si recordaba a mi madre, a quien él vio crecer. Dijo que sí. Le pregunté si él y su esposa eran felices, y él respondió que sí de nuevo. Mis emociones estaban tan altas que comencé a llorar. Fue tan hermoso de una manera diferente. Cerramos la sesión ya que estaba severamente agotado y necesitaba parar. Preguntamos si estaba bien decir adiós, y movió el puntero hacia adiós. Soltamos nuestros dedos, y no sabíamos qué pensar de esto. Empecé a preguntarme si tal vez nuestros cerebros estaban moviéndolo subconscientemente, así que comencé investigando el obituario de Ricky. Encontré su obituario después de buscar su nombre y apellido, alias Ricky David. Y una vez que encontré su obituario, mi corazón se hundió profundamente. Decía, alias Ricky, Travis, David, y mi cerebro inmediatamente hizo la conexión. RTD, tal como lo deletreó en el tablero.
Nunca fui muy cercano a ellos ni me preocupé lo suficiente como para saber el segundo nombre del esposo. Realmente solo conocí o hablé con la esposa. No puedo recordar una sola conversación que tuve con el esposo. Así que esto me asustó. Inmediatamente le pregunté a mi hermana si sabía su segundo nombre y me dijo que no. Ella estaba en la misma situación que yo. Solo hablaba con la esposa y casi nunca veía al esposo. Me alegra que mi experiencia haya terminado con un buen final, y en lo que a mí respecta, no adquirí ningún apego de la experiencia. Sé que la primera mitad de esta historia no parece relevante, pero es el evento principal que nos llevó a probar un tablero Ouija. Empezaré desde el último Halloween. Conseguí un tablero Ouija para usar en Halloween. Lo preparé y lo intenté. Seguía yendo a la letra S, así que terminé la sesión y quité el puntero del tablero. Varias veces volví a la habitación y estaba de nuevo en la S. También usé el péndulo y aparecían las mismas cosas, y mi fecha de nacimiento. En la noche de Halloween, algunos amigos vinieron tarde. 2 amigos usaron el tablero Ouija, y a través de preguntas descubrimos que había una entidad llamada S. Seguimos terminando y reiniciando, y simplemente seguía yendo a la S y diciendo que la entidad me estaba atormentando a mí o a la casa. Un amigo se fue, y yo y el otro continuamos, solo obteniendo la letra S por un tiempo, hasta que algo oscuro comenzó a moverse en un pasillo. Fuimos a investigar, y las cosas se habían movido pero nadie había entrado. Volvimos y el puntero estaba en la S y algunas velas apagadas. Más tarde esa semana lo intenté de nuevo y seguí obteniendo la letra S, y cuando pedía irse, el puntero iba a no. No había intentado nada más hasta hoy. Mi amigo, que posiblemente es psíquico, y yo usamos el tablero Ouija, ella dirigió, y durante una sesión de 2 o 3 horas determinó. Había un espíritu llamado N, abreviado. Su esposa murió y él se suicidó a los 95 años, y no puede llegar a ella. Ella preguntó qué lo estaba reteniendo aquí. La respuesta fue S. Preguntó, y llegó a la determinación de que N está vinculado a S, quien está vinculado a mí. El puntero se movió de manera extraña y fue a la S. Me puse muy frío, y he estado realmente frío desde entonces. Ella piensa que N hizo un trato para ver a su esposa y que eso tenía algo que ver conmigo. Obtuvimos que S es un él, y tiene 150 años. Ella está usando el tablero con él ahora mismo. Pequeña adición. Nuestra casa se cree que está encantada. Todos hemos tenido experiencias extrañas, y la mayoría de la familia no quiere venir porque dicen que ocurren cosas raras, y ven y escuchan cosas extrañas. Cuando tenía 15 años, salió la película Actividad Paranormal. Mi amigo y yo decidimos probar el tablero Ouija. Hablamos con un tipo llamado Frank, y recuerdo que solía decir cosas perturbadoras como, mi mamá está parada detrás de ti, y no le caes bien. O, me voy a sobredosizar con pastillas. Solo cosas extrañas y oscuras. Pero mi amigo y yo pensábamos que estábamos bromeando el uno con el otro para asustarnos mutuamente. Unas semanas después, estaba durmiendo en mi cama. Tenía un estante sobre la cabecera de mi cama, donde estaba mi osito de graduación de la escuela primaria. El osito había estado allí durante años sin moverse. Había un tocador con un espejo al pie de mi cama. Me desperté con el osito cayendo sobre mi cabeza, y cuando desperté, miré directamente al espejo. Allí vi a una niña cepillándose el cabello frente a mi tocador. Me froté los ojos varias veces, y en lugar de desaparecer, se volvió más clara. Pero cuanto más la miraba, parecía que estaba viendo a mí misma cuando era más joven, como de 6 o 7 años, ya que tenía el cabello grueso y castaño, pero estaba usando un tipo de camisón muy antiguo. Pronto me di cuenta de que no era yo. Me escondí bajo las sábanas y después de revisar varias veces para ver si se había ido, finalmente desapareció. Me asustó muchísimo. De todos modos, dejamos de usar el tablero y nos dedicamos a hacer otras cosas normales de adolescentes. Nunca le conté a nadie sobre lo que vi, excepto a algunos amigos, pero lo atribuí a que estaba viendo cosas y seguía soñando. Avanzamos 11 años, ahora tengo 26. Recogí a mi hermana y la estaba llevando a casa y de repente empieza a hablar sobre cuando mi amigo y yo jugamos con el tablero. Y ella dice, José, mi otra hermana, y yo juramos que trajiste algo a la casa. Me encogí de hombros y le pregunté, ¿por qué piensas eso? Y ella dice, solíamos despertar viendo a una niña cepillándose el cabello frente a nosotras.
Frené en seco y le dije, ¿qué dijiste? Y ella dice, sí, no decía ni hacía nada, solo cepillaba su cabello. Entonces confesé que yo también la vi, pero pensé que estaba soñando. De todos modos, ambas no la hemos visto en muchos años, lo cual considero afortunado porque no quiero nada en la casa. Pero debo admitir que todavía me asusta y realmente no quiero verla de nuevo. Moraleja, no juegues con el tablero, es real, es perturbador, y si mis hermanas y yo vimos el mismo fantasma, puedes invitar a algo que nunca querrías en tu casa. He tenido muchas experiencias paranormales y se las he contado a otros a lo largo de los años, pero nunca las había escrito antes. Supongo que estas publicaciones son mi manera de registrarlas, aunque sea solo para mí. De todos modos, aquí está mi historia. Es muy larga, así que pido disculpas por eso desde ahora. Estoy algo eufórico y divago, pero recuerdo esto con una claridad increíble. Cuando tenía alrededor de 11 años, fui a Lake Tahoe durante el verano con mi mejor amiga, a quien llamaré Emma, y los padres y el hermano menor de Emma. Nos quedamos en una cabaña durante aproximadamente una semana. Emma y yo nos aburríamos fácilmente. Esto fue en los años 80, así que no había internet. No creo que ni siquiera tuviéramos HBO. Su mamá sugirió que revisáramos el armario de la cabaña para buscar un juego de mesa, y allí fue donde encontramos un tablero Ouija. Siendo niñas de 11 años, lo abrimos más rápido de lo que puedes decir, ya están aquí. Ahora, como he mencionado en publicaciones anteriores, pero siento que debo mencionarlo nuevamente, mi mamá y mi abuela usaban un tablero, Ouija y cartas del tarot, así que eso, junto con las muchas experiencias con fantasmas que tuve creciendo y todavía tengo, hizo que mi cerebro viera un viejo y polvoriento tablero Ouija y pensara, genial, vamos a usarlo. Emma y yo contactamos con 3 espíritus que eran todos niños. El primero fue una niña que tenía alrededor de 10 años, creo, y sin revelar demasiado, había sido una estrella infantil menor que murió en un accidente. Nos dio detalles que solo supimos después cuando la buscamos. Recuerdo que realmente me caía bien, y pensaba que habríamos sido amigas si aún estuviera viva, y eso pesaba mucho en mí. La culpa del sobreviviente, aunque no había estado en el accidente. Pero recuerdo sentirlo. Sin embargo, la vibra de ella era tan amorosa y pura, como una niña normal, pero también un ángel literal. La llamaré Jane. Emma y yo luego contactamos a otros 2 niños. No recuerdo sus nombres, pero el niño era mayor, tal vez de unos 12 o 13 años, y había muerto en los años 70 o principios de los 80, según pudimos deducir. Explicaré más sobre esto más adelante. También había una niña pequeña, creo que de unos 8 años, que era de la década de 1870. Recuerdo pensar que era como de La casa de la pradera. El niño cuidaba de la niña, creo que porque era mayor, y nunca supe cómo se habían emparejado, pero Jane no estaba emparejada con ellos. Los 3 interactuaban entre ellos cómodamente, aunque eso suena tan extraño, lo sé. De todos modos, tenía una cámara, de las antiguas, las que usaban rollo que tenías que revelar, y les dijimos que se sentaran en el sofá. Asumimos que lo hicieron y tomé una foto. Ahora, lo que voy a decir es algo que espero poder probar pronto. Tomé una foto, y en ella se pueden ver claramente a 2 de ellos. El niño vestido con una camiseta con un diseño tipo logo de playa, y pantalones cortos que eran definitivamente de alrededor de 1980, más o menos un par de años. La niña sentada junto a él llevaba un vestido de manga larga que le llegaba hasta los tobillos y una cofia. Ella se inclinaba hacia él como un hermano mayor, y él siempre parecía tomarse muy en serio su papel de protector. Nunca conectamos con ninguno de ellos por separado, pero conectamos con ellos y no con Jane, y viceversa. Es decir, estos 2 nunca estaban separados. No creo haberme dado cuenta de eso hasta ahora. Le mostré la foto a mi mamá y ella la guardó para mantenerla segura. Nunca la encontré. Mi esperanza es que de alguna manera haya guardado los negativos del rollo para poder imprimirlos de nuevo. Si la encuentro, la compartiré aquí. Pero, honestamente, he buscado intermitentemente a lo largo de los años y aún no la he encontrado, así que no sé. Sé que esto es una afirmación enorme, así que ignóralo si eres escéptico. Yo también lo sería, jaja. Querría ver pruebas si alguien dijera que las tiene, y encontraría gracioso que no pudieran localizar las pruebas ahora. Lo entiendo. Por eso digo que entiendo si dudas de que tomé esta foto. Espero poder probarlo, porque esta foto era tan clara, no como personas reales.
Definitivamente eran espíritus, pero la cantidad de detalles que se veían era asombrosa, si mal no recuerdo. No quiero nada más que encontrar esta foto de nuevo. No tienes idea. De todos modos, nuestro viaje terminó y les dijimos adiós. Ambos estábamos realmente tristes. Nos habíamos hecho amigos de ellos, tanto como se puede cuando tienes 11 años, un tablero Ouija y un sueño. Un año después, otra amiga mía consiguió un tablero Ouija. Yo era una influencia terrible, lo veo ahora. Llamé a Jane y nos conectamos con ella. Traté de estar al tanto de ella de vez en cuando a lo largo de los años. Mi corazón se rompió por ella. Todavía lo hace. Era diferente con Jane que con los otros dos espíritus. Todos irradiaban amor y sentí una fuerte sensación de protección de parte de ellos. Usamos el tablero Ouija todo el tiempo durante ese viaje, y recuerdo que nos decían que los espíritus malos intentaban pasar, pero ellos los bloqueaban. Los espíritus malos estaban vinculados a la cabaña, pero no podían hacer contacto directo a menos que los ayudaras. El tablero Ouija era el cebo. Aparentemente, mucha gente había mordido el anzuelo antes que nosotros, y tuvieron experiencias terribles por eso. Pero como Emma y yo llamamos específicamente a espíritus buenos, obtuvimos a los 3 primero, y ellos bloquearon a los malos. Recuerdo que los malos casi logran pasar y hubo algún tipo de lucha. Dios mío, nunca me di cuenta de lo que realmente pasó hasta ahora. Escribir esto me dejó perplejo. Hubo una lucha. Recuerdo que nos lo dijeron. Emma y yo estábamos asustadas. Sucedieron algunas cosas extrañas, pero se detuvieron rápidamente. Los malos fueron bloqueados, pero tuvimos la sensación de que no podrían mantenerlos fuera para siempre. Pero era como si estuvieran manteniendo esa puerta cerrada con todas sus fuerzas, solo para pasar tiempo con nosotros. Sentí que no habían interactuado con otros niños en mucho tiempo, y todos eran tan genuinamente buenos, como ángeles literales. El espíritu de Jane era el más fuerte. Tenía una luz blanca más brillante, como luz de estrella literal, a su alrededor. Más tarde supe que era una pequeña filántropa y activista. Sigo sintiendo que habría hecho muchos cambios si aún estuviera viva. Nunca entenderé por qué fue sacada de este mundo con una luz tan brillante. Es tan difícil de explicar. Los otros dos, ellos también eran luces, pero me parecían fantasmas. La presencia de Jane era más fuerte de alguna manera. Su energía y amor eran tan fuertes que se podían palpar. A veces me preguntaba si el mundo simplemente no estaba listo para ella aún. Su luz era una que cambiaría el mundo. No estábamos lo suficientemente evolucionados para alguien como ella. No todavía. Esa es mi historia. Más como una novela, así que me disculpo por la longitud de la historia. Si acaso, logré compartir esta historia y también hacer algunas realizaciones sobre esta experiencia. Así que creo que tengo mucho que procesar aquí. Gracias por leer. Crecí en una casa embrujada. Era una vieja casa de campo estilo Queen Anne en Wisconsin, que fue construida en 1865. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue una casa de paso para los soldados que regresaban de la guerra. Ocurrían cosas extrañas con bastante regularidad. Las radios se subían o bajaban solas. Los cuadros se caían de las estanterías. Mi puerta del dormitorio no se quedaba cerrada sin importar lo que hiciera. Finalmente tuve que ponerle un pestillo. A menudo se escuchaban personas hablando en la habitación de al lado, pero no había nadie. Había un punto en uno de los descansillos de las escaleras que subían al segundo piso que siempre estaba helado. No importaba si era pleno verano o si la calefacción estaba encendida. A veces, toda la casa retumbaba y temblaba de la nada, como si alguien la hubiera golpeado con un coche. Y a veces había un ruido de golpes en el techo, que comenzaba en un extremo de la casa y luego se movía rápidamente, demasiado rápido para ser algún tipo de animal, y recorría el techo hasta el otro lado de la casa. Tomaba unos 2 a 3 segundos. Había un extraño árbol de cerezo en el patio trasero que crecía tan alto como la casa, 3 pisos. También había una joven con cabello rubio y un vestido blanco que aparecía bastante a menudo ante los invitados en el pasillo de entrada. Esos son solo algunos ejemplos. Un día, cuando estaba en la escuela secundaria, una amiga de la escuela, Josie, y yo decidimos jugar con su tablero Ouija. Debes tener en cuenta que el momento no era bueno. La mamá de Josie había fallecido y su papá la maltrataba en casa. Así que se había estado quedando con nosotros unos días mientras decidíamos qué hacer. Las cosas estaban tensas y emocionales,
y Josie estaba en una posición vulnerable. Además, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Esa noche, debimos haber hecho contacto con algo enojado, o enfurecido algo. Realmente no recuerdo cómo empezó la sesión ni qué llevó a que las cosas se salieran de control. Todo lo que recuerdo es mirar a Josie y ver que tenía su navaja presionada contra su propia garganta, con el filo contra su piel. Abrí la boca para decir algo, tal vez gritar, pero en ese momento la puerta del dormitorio se abrió, empujando la silla que la mantenía cerrada, y luego se cerró de golpe, justo cuando la lámpara de mi mesita de noche salió volando por la habitación, rompiéndose contra la pared opuesta. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo dijo, no podía moverme. Nunca volvimos a hablar de eso, y esa es la única vez que recuerdo haber tenido realmente miedo de lo que había en esa casa. Parece que muchas personas tienen experiencias aterradoras con tableros Ouija. Aquí está la mía. La noche de Halloween de 2019, estaba en una fiesta con mi amigo Alex y un par de sus amigos. Todos estábamos pasándolo bien, disfrutando de música espeluznante de Halloween. Habíamos estado de fiesta bastante, y algunos ya estábamos cansados, pero queríamos jugar un juego de mesa o de cartas para terminar la noche. Una de las amigas de Alex, cuyo nombre cambiaré a Lexi por privacidad, sugirió que hiciéramos un tablero Ouija, como en las películas. Dijo, crecí en un hogar cristiano bastante estándar y siempre me advertían alrededor de Halloween cada año. Mantente alejado de los tableros Ouija, bla bla bla, son malvados, bla bla bla. Pero realmente no le daba mucha importancia. Bueno, ninguno de nosotros tenía un tablero Ouija, o sabía dónde conseguir uno. Así que Lexi sugirió que hiciéramos uno nosotros mismos. Así que, siendo adolescentes tontos, buscamos un diseño y con un marcador dibujamos uno, usando una púa de guitarra vieja como puntero. Nos sentamos y comenzamos a hacerle preguntas. Al principio las preguntas eran tontas como, ¿quién de nosotros es el más tonto? ¿Quién de nosotros ganará más dinero después de la secundaria? Preguntas estúpidas, y solo obteníamos un montón de no, como si el tablero estuviera molesto o algo así. Bueno, después de un rato de hacer preguntas tontas, Lexi pensó que sería una buena idea subir el tono. Lexi le preguntó al tablero si había alguien que quisiera hablar con nosotros. Entonces, todo el ambiente en la habitación cambió. Se sentía más frío y todos, por alguna razón, nos sentimos incómodos. El puntero se movió lentamente hacia el sí. Casi todos se sentían súper incómodos, pero uno de nuestros amigos, a quien llamaré Mike, no estaba convencido. Pensaba que alguien solo estaba moviendo el puntero para asustar a todos. Mike decidió hacer una pequeña prueba y le pidió al tablero que nombrara a un pariente muerto que nadie en la habitación conociera, y en ese momento el tablero escribió, Eleanor. Todos empezamos a asustarnos porque todos conocíamos a la abuela de Mike y su nombre era Irene. Aparentemente, Eleanor era su tía bisabuela que había fallecido antes de que su madre muriera. En ese momento, todos estábamos aterrorizados y preguntamos qué quería el tablero. El tablero comenzó a deletrear obscenidades extremadamente vulgares y palabras extrañas que nadie conocía. Rápidamente dijimos adiós y terminamos la sesión. Encendimos las luces y todos estaban muy asustados. Tiramos el tablero. Ninguno de nosotros ha tocado un tablero desde entonces.